Estoy aquí para decirles que Iberoamérica, como España, como Europa, han entrado en un cambio de época. Lo que la izquierda criminal llamó en su momento brisa bolivariana, ahora son vientos huracanados en la dirección contraria. Vientos de esperanza, vientos de libertad. Por eso ellos siguen haciendo todo lo posible para atornillarse en el poder en aquellos lugares donde aún gobiernan. En Colombia, el gobierno de Gustavo Petro está tambaleándose por uno y muchos delitos que han cometido él. Han tenido que pedir la ayuda del Grupo de Puebla para salvarle. En Honduras, Xiomara Castro y el Partido Libre han tenido que recurrir al panfleto totalitario del Foro de Sao Paulo porque saben que van a perder las próximas elecciones. En Venezuela, Maduro y sus secuaces harán lo posible por apagar el ya arrasador deseo de cambio de la enorme mayoría de venezolanos. Esa misma izquierda que ha trabajado en bloque y ha gozado de amplia impunidad en los últimos 30 y tantos años, sabe muy bien que su tiempo ha terminado. Lo sabe aún mejor el kirchnerismo, que luego de dejar en las ruinas y en la miseria a Argentina, está sufriendo viendo toda la reconstrucción de la nación de la mano de nuestro querido amigo el presidente Javier Milei. Estamos entonces frente a un cambio de época que la izquierda criminal reconoce y no acepta. Quiere dar una patada al tablero, hacer trampas, cometer más crímenes y acabar con las voces de libertad. No podrán, no pasarán. Las fuerzas patrióticas y de sentido común agrupadas hoy en Foro Madrid y gracias a Vox y a Santiago Abascal han decidido la batalla y han decidido ganar la guerra. Todos los que estamos aquí tenemos ese compromiso y vamos a demostrar con hechos que lo que decimos lo cumplimos. ¡Viva la libertad! ¡Viva España! ¡Y viva Iberoamérica libre de socialismo! Muchas gracias. Bueno, veo que hay que empezar con una fórmula y no me va a costar porque soy Sánchez Fernández, descendiente de españoles pleno. Así que voy a empezar con un ¡Viva España!, que ya sé que tiene éxito aquí. ¡Que viva España! ¡Que viva Argentina y que viva Hispanoamérica! Y viva Perú también. Me digo conservador, soy conservador. En la Argentina, desde que nací hace 50 años ya, el conservadurismo y nuestras tradiciones, nuestros valores han ido retrocediendo. En el año 1987, en plena crisis económica, en un pésimo gobierno radical, el gobierno alfonsinista promovió el debate por el divorcio vincular. Y se aprobó. Y uno decía, era el peor momento para plantear un tema como ese en una Argentina en crisis económica, pero se aprobó. Más adelante, Cristina Kirchner promovió, junto a su gobierno, el matrimonio homosexual.
Muchos creíamos que no era el momento en Argentina, en plena crisis, como vivimos casi siempre, pero lo promovieron, lo aprobaron. En el año 2020, en plena crisis gravísima, no solamente económica, sino también por el COVID, el gobierno de Alberto Fernández promovió una ley para, dicho también, promover el aborto. No es solamente hacerlo legal, sino promoverlo. Y lo aprobaron. También se aprobaron leyes para que la ideología de género sea obligatoria en las escuelas, para pervertir a nuestros hijos, para hacer daño a nuestra sociedad. Y los conservadores seguimos aferrándonos a lo poco que nos van dejando. Creo que es importantísimo que aquí estemos unidos, conservadores de todo el mundo occidental, para defender no solamente lo que tenemos, sino recuperar los valores tradicionales que desde 1492 en adelante España le regaló al mundo y que nosotros tenemos la obligación de sostener y de dar la lucha para recuperar esos valores que nunca se tendrían que haber relegado. Bienvenido este encuentro, bienvenida nuestra tradición occidental unida, para no retroceder un paso y a partir de este punto empezar a avanzar para recuperar lo que nunca tendremos que haber perdido. Muchas gracias y de nuevo, que viva España, que viva Argentina y que viva Iberoamérica. Gracias. Primero que todo, quiero agradecer muy especialmente a los organizadores de este evento, al Grupo SR, por este espacio para la libertad, a la Fundación Disenso, al partido político Vox y obviamente a Santiago Abascal. El partido político Vox ha sido el único partido europeo que ha mirado hacia América Latina. Ha sido el único partido que se ha dado cuenta que hoy nuestra América Latina está nuevamente al borde del abismo. Ha sido el único que ha levantado su voz con valor y firmeza para señalar que ya no es solamente lo que sucedió en los años 50 y 60, cuando intentaron con la primera ola roja convertir nuestros estados en estados socialcomunistas, la época del foquismo, sino que hoy es más peligroso que ayer. ¿Por qué es más peligroso? Porque hoy la transformación es hacia narcoestados. Hoy el narcotráfico no solo es el medio de enriquecimiento, el medio de corrupción, sino es el medio y la permanencia en el poder. Por eso Santiago Abascal tiene que ser reconocido prácticamente como el único líder europeo con su partido Vox que ha llamado la atención del mundo. Hoy Cuba es un narcoestado. Hoy Cuba vampirizó a Venezuela, Cubazuela, el país más rico de América. Pero ¿qué nos pasó a nosotros?
¿Dónde estamos el resto? ¿Por qué si la mayoría de la gente, así se diga liberal, al final, cuando entiende la vida normal y el sentido común, se da cuenta que es conservador, porque todos queremos conservar la familia, cuidar los hijos, comprar un primer techo? Conservar es la naturaleza de las cosas, es el origen, es el deber ser. ¿Qué nos pasó a nosotros? ¿Saben qué nos pasó? Cada vez que yo converso con alguien y veo que hay una posible idea para conectarme con la realidad y no ser enemigos de la realidad, como lo dice el filósofo que ya falleció, Antonio Escotado, él haciendo su autocrítica, toda la vida rojo como una muleta y después darse cuenta que estaba viviendo fuera de la realidad. Cada vez que conocemos a alguien que nos permite tener contacto con la realidad, nos damos cuenta que hemos cometido errores. Sí, ¿saben por qué? Porque la izquierda cuenta historias, se inventa mitos y leyendas. Porque la realidad de la historia de la izquierda solamente es fracaso, exilio, pobreza, miedo, muerte. Y en su invención de historias termina teniendo mucha gente atrapada con su fantasía revolucionaria, porque nos venden la utopía del paraíso, donde lo único que hay, repito, es muerte. ¿Qué nos pasa a nosotros? ¿Por qué no sabemos vender la verdad, que es más fuerte que la mentira? ¿Por qué no sabemos contar mejores historias? Porque somos tan responsables que llenamos de cifras y de números las explicaciones y la gente no las entiende. Porque tenemos que llegarle a la emoción de las personas, no con la mentira, con la verdad que es superior, pero contando historias. Porque esas historias nuestras han hecho de la civilización occidental la más exitosa del mundo. Hemos sido inderrotables. Y el sistema capitalista tan satanizado, cuando es el único sistema ético donde yo me valgo por mí mismo y no me toca mendigarle al Estado, ni pedir un cupo burocrático al Estado, ni ser un esclavo de los burócratas del Estado. Nunca han derrotado una civilización occidental que tiene unos preceptos bíblicos simples, de sentido común, y que de esos preceptos viene la norma, el derecho, la positivización de la costumbre. Cuando usted escribe su costumbre, ¿de dónde viene esto? ¿Cómo se forma la moral? De la repetición de las acciones. ¿Por qué nos siguen ganando? ¿Qué nos falta cuando somos mejores? Y hoy aquí quiero que esto sea como esos matrimonios eternos, porque Colombia está a un paso de caer en la liga del mal y no lo podemos permitir. Nosotros hoy hacemos el equipo más fuerte, el equipo más grande, el equipo de los defensores de la libertad, así como lo logró un Javier Milei en un principio solo, arrebatándole los jóvenes al progresismo, contándoles cómo la economía es vida, no es algo ajeno que haya que aprender en una teoría de un profesor de una universidad. La economía es vida desde que ustedes abren sus ojos. Milei tuvo la gracia de enseñarle a ese joven cómo estaba hoy esclavizado, cómo no tenía futuro por seguir votando por los mismos que le prometían la misma basura progresista. Milei nos estrechó a nosotros ese paso para defender la libertad. Tenemos el reto
de seguir desafiando sistemas hoy criminales transnacionales. Está Cuba, que es cabeza de eje criminal. Está Venezuela con el cartel de los soles. Está Bolivia. Está Nicaragua. Y ahora cae Colombia con un presidente que viene de la guerrilla del M-19. El M-19, el primero que hizo alianza con Pablo Escobar y con Cuba. Por eso es tan bueno y tan importante conocer la historia, para que no repitamos los mismos escenarios que ya hemos vivido. Gracias. Quiero decirles que me siento muy honrada de estar aquí, que vamos a seguir luchando por la libertad de mi país, el país que ha puesto sangre y muertos para ser libre, y que vamos a honrar a esos patriotas porque no nos vencerán. Muchas gracias. ¡Que viva España! En primer lugar, quiero partir por agradecer a Vox, a la Fundación Disenso y al grupo político SR por esta invitación a este importantísimo evento. Saludo a todos los asistentes de España y del mundo que se reúnen acá a celebrar la libertad. Vengo de Chile, un país donde la izquierda radical que está en nuestro gobierno impulsa una agenda completamente irracional que nos aleja del sitial de progreso y desarrollo que habíamos alcanzado hace algunos años atrás. Vemos también con mucha preocupación el avance ideológico en Latinoamérica que, construido sobre la base de mentiras y violencia que vivimos los chilenos el 19 de octubre, donde buscan confundir a la ciudadanía y secuestrar la libertad de todos nosotros. Por suerte, los chilenos estamos reaccionando y hemos rechazado las ideas refundacionales de su fracasado gobierno. Por suerte, ese foro de Sao Paulo, ese antro de izquierdistas fracasados revolucionarios, va retrocediendo y solo respira artificialmente gracias a las narcodictaduras de los Maduro, de los Castro, de los Ortega en Nicaragua. Por suerte, el Foro de Madrid, acá, avanza gracias al gran impulso de Vox y de tantos otros socios que han hecho de la libertad de Latinoamérica su bandera de lucha. Hay esperanza, hay mucha esperanza. Esperanza con el presidente Milei en Argentina, para quien les pido un fuerte aplauso. Que ha superado todas y cada una de las expectativas y techos que los gobiernos internacionales le habían puesto y que tiene hoy el potencial de reconstruir un maravilloso país que esa izquierda criminal dejó en el suelo. Hay esperanza en Perú con lo que hace Rafael López Aliaga, en Brasil, a ver si de alguna vez por todas logramos jubilar a esa izquierda miserable de Lula.
Hay esperanza en Ecuador, hay esperanza en Uruguay y ojalá también en Colombia. Y en Chile no nos queremos quedar atrás. En Chile también tenemos esperanza en un gran hombre que nos va a acompañar mañana, José Antonio Kast. Agradezco al Foro de Madrid, agradezco a Vox la oportunidad de reunirnos y de compartir experiencias y concertar una estrategia en común para poder sacar a Latinoamérica y a Iberoamérica de la amenaza que es la izquierda miserable y radical. Hay esperanza, como dije, porque quienes estamos hoy aquí y quienes van a estar mañana tenemos un arma de destrucción masiva, que es la más poderosa y letal contra la izquierda, y se llama sentido común. Ese sentido común que comparten millones de personas a lo largo del mundo y que ven cómo la izquierda, a través de promesas vacías, han ido frustrando sus sueños y esperanzas en todos los países donde gobiernan. ¿Conocen acaso algún país socialista, solo uno, que haya sido exitoso o haya beneficiado a sus pueblos con más prosperidad? ¿Son acaso Venezuela, Cuba, Nicaragua modelos de virtud internacional que debamos seguir como ejemplo? Claramente no. Hoy, sin duda, la libertad está amenazada, pero más pronto que tarde, y lo repito, más pronto que tarde, liberaremos a los países de Europa, de Iberoamérica, del yugo socialista y comunista. Porque sabemos y operamos sobre la base de principios básicos, pero a la vez fundamentales, como el respeto a la patria, el Estado de Derecho, la promoción de la familia, algo tan importante para el progreso de los países, y por sobre todo, el servicio a los demás como eje central de nuestra acción política. Y con esto lograremos grandes resultados y reconstruiremos mejores naciones para todos nuestros compatriotas. Los invito a seguir construyendo juntos un frente común por la libertad de nuestros pueblos y a trabajar con más fuerza que nunca en cada rincón de Iberoamérica para que triunfe la libertad. Defendamos sin miedo y sin complejos nuestras ideas, porque son las mejores y son las correctas, porque esas ideas y esa fuerza van a ser lo que nos permitan reconstruir América Latina y Europa en paz y desarrollo. Muchas gracias, viva Chile y viva España. Damos la bienvenida a una de las más importantes aliadas de Foro Madrid en la región andina, Patricia Chirinos, congresista de la República de Perú. Un fuerte aplauso. ¡Que viva el Perú! Y por supuesto, ¡que viva España!
Muchísimas gracias a la Fundación Disenso y al partido Vox por haberme invitado y poder estar presente en este día tan importante. Y quiero agradecer infinitamente a todo el pueblo español por recibir tan afectuosamente y dar la bienvenida a miles de latinos que vienen aquí huyendo del comunismo. Gracias, españoles, por todo eso. En mi país, mi patria, a la que amo, el Perú, en el último informe sobre la pobreza, desde el año 2019 hasta el día de hoy, 2024, tenemos 3,5 millones de nuevos pobres. Pero no son nuevos pobres que no tengan el fin de semana para salir a divertirse o nuevos pobres que no puedan comprarse un televisor. Estamos hablando de nuevos pobres que no tienen para comer. Estamos hablando de 3,5 millones de nuevos pobres que no tienen para solventar una canasta básica para la familia. ¿Saben quiénes gobernaron el Perú desde el 2019 hasta el día de hoy? Vizcarra, Castillo y la señora Boluarte, que es la que tenemos ahora. Todos de izquierda. Por eso ha crecido la pobreza en nuestro país. La mayoría de cosas terribles que le han pasado al Perú en estos últimos años ha sido gracias a los gobiernos de izquierda, a la maldita izquierda criminal que nos azota todos los días y de la que todos estamos hartos. El mundo entero está harto. En la década de los 80, en el Perú, tuvimos el terror, nos sembraron el terror, llegó el terrorismo. Fueron 2 movimientos terroristas los que estuvieron a cargo del terrorismo en el Perú. El MRTA, Movimiento Revolucionario Túpac Amaru, y Sendero Luminoso. Todos apoyados por la maldita izquierda criminal. Ellos asesinaron, degollaron, violaron a más de 70,000 peruanos. Acabaron con comunidades indígenas, acabaron con comunidades campesinas. El que se cae siempre se levanta. Ahí va, hay que levantar todo. Arrasaron y mataron a líderes sindicales, a líderes opositores políticos. Y como les decía, violaron mujeres y niños y degollaron hombres, mujeres y niños. Quemaron las instituciones, las casas. El Perú vivía en medio de bombas, estallidos, sin luz, sin agua, sin comida. ¿Y qué trajo todo esto? El problema de la migración. Olas de migrantes de todas las regiones del Perú venían a la capital, buscando ¿qué? Mejor calidad de vida, cosa que nunca encontraron porque la capital no los quería recibir. No había los servicios básicos, no había educación, no había salud, no había comida, no había trabajo, porque no estaba preparada esta ciudad. Luego vino la crisis económica. Se paralizó el crecimiento económico con estos gobiernos de izquierda. Es por eso que el día de hoy tenemos 3,5 millones de peruanos pobres nuevos, pero en total hay 10 millones de pobres en el Perú. Y tan solo no llegamos ni a los 40 millones en total de peruanos en todo nuestro territorio. ¿Quiénes financian a estos grupos de izquierda radical? La minería ilegal y el narcotráfico, por supuesto. La minería ilegal se ha apoderado del Perú y ahora es más fácil ser minero ilegal que narcotraficante porque están apoyados por el Estado. ¿Qué trae la minería ilegal a mi país?
prostitución infantil y juvenil, trabajo forzado en niños, contaminación del medio ambiente, todas las mafias. Y el gobierno está detrás de todo esto porque no le da el apoyo que necesita la minería formal. La izquierda o la maldita izquierda criminal se ha apoderado de las instituciones del gobierno. Por supuesto, ingresaron primero a la educación, y aquí tenemos de lo que se hablaba hace un rato, a toda la cultura woke que ellos promueven. Se ha apoderado del sistema electoral, por eso aseguran cada vez tener a sus propios presidentes que los representen. Se ha apoderado del poder judicial, por eso es que ahora todos los que luchamos contra ellos nos persiguen. Yo soy una de ellas. Y no tengo por qué esconderlo, soy una de las principales. ¿Por qué? Porque yo le puse la primera vacancia al presidente Castillo. De la misma manera, denuncié a la fiscal de la Nación y la inhabilitamos en el Congreso de la República del Perú. Ahora estamos luchando contra la Junta Nacional de Justicia, que es la que pone a los jueces y fiscales, que son sus cómplices. Hemos sacado a 2, pero vamos a seguir. Son 7 en total. Todavía nos falta un poquito más. En total he puesto 26 denuncias constitucionales y varias de ellas ya han logrado su objetivo. Y no vamos a parar. Quieren inventarme delitos donde no existe, donde lo único que hago es hacer mi trabajo. Pero no importa porque no voy a utilizar su técnica sucia de la victimización. Aquí somos fuertes y poderosos y estamos unidos. Queridos amigos, ustedes dirán, bueno, ¿y qué hacen los peruanos a todo esto? Les voy a contar un poquito de quiénes han sido nuestros gobernantes en los últimos años. Toledo, Alejandro Toledo, que le decían el cholo sagrado. Entre los peruanos nos decimos cholos a veces. ¿De quién recibió plata para entrar al poder? De Soros, directamente y comprobado. Le siguió el señor Ollanta Humala. ¿Por quién fue financiado el señor Ollanta Humala? Por Chávez. Así es. Continuó Pedro Pablo Kuczynski, que muchos lo veíamos, ¿no? Vendió su imagen, que era el banquero neoyorquino, y dijimos, por fin llegó la derecha. Pero este mequetrefe no hizo mejor cosa que pactar con la izquierda en el primer momento. Luego continuó Castillo, Pedro Castillo, que muchos de ustedes recordarán que le decíamos el burro, porque no sabía nada y se decía que era profesor cuando nunca tuvo un alumno. Toda una mentira, toda una falsedad. Bueno, los peruanos nos hacemos respetar. Los peruanos buscamos la justicia y los peruanos hemos metido presos a todos estos presidentes corruptos de la maldita izquierda criminal. Todos han estado o están, pero nos falta uno y quiero que se acuerden bien de este nombre. Martín Vizcarra. Está libre todavía. A ese le decimos el lagarto. ¿Saben por qué? Porque se vacuna y roba harto. No tuvo mejor idea que robar en época de pandemia. Compró las vacunas, las que no servían. Él sí se vacunó con las buenas. ¿Para qué compró las que no servían? Para robar, jugando con la vida de millones de peruanos y matando a miles, cientos de peruanos. Así que eso no se lo vamos a perdonar. Y en el Perú la voz del pueblo es ley, así que preso va a ir este señor. Para terminar, quiero decirles que quiero invitarlos al Perú. Yo sé que estamos en momentos difíciles, pero de verdad no solo quiero que vengan a comer un buen ceviche, a degustar un rico pisco sour o a conocer Machu Picchu. Quisiera que vengan a conocer a la maravillosa gente peruana. Somos guerreros, somos luchadores,
somos corajudos y no nos vamos a dejar vencer. Gracias Vox, gracias Fundación Disenso y ¡que viva Iberoamérica! Siempre unidos. Recibamos con un aplauso muy fuerte a Santiago Santurio, diputado de la República Argentina. Buenos días, muchas gracias a Vox, a Fundación Disenso, al Foro de Madrid por la invitación. La verdad para mí es un orgullo estar acá, venir desde Argentina, un país bastante lejos y que hace mucho tiempo la viene pasando muy mal. Estar acá es un orgullo y espero hacer una buena representación. Hace no mucho tiempo, en febrero de 2021, me juntaba en un patio de una casa de Buenos Aires con algunos pocos amigos, un señor de campera de cuero, con el pelo despeinado, a decir que quería hacer política y estaba buscando personas para que se sumen con él a trabajar. No teníamos nada, solamente las redes de él y un poco de voluntad nuestra, sin experiencia, sin conocer mucho del mundo de la política, sin tener más recursos que nuestras propias manos. Comenzamos ese trabajo con todos los desalientos, que no íbamos a poder llegar, que la izquierda, la ultraizquierda argentina nos iba a ganar, que no íbamos a sacar más del 2% de los votos, que no íbamos a tener ningún diputado nacional. En el 2021, Javier Milei fue diputado nacional, ingresó con alguien más, metimos 5 legisladores en la ciudad de Buenos Aires y a partir de ahí Javier dijo, vamos por la presidencia de la Argentina, teniendo 2 diputados nacionales de 257, sin ningún medio de comunicación, sin ninguna empresa atrás, sin ningún lobby internacional, sin ninguna organización internacional atrás nuestro. Él decidió ir por la presidencia en la Argentina y todos nos decían que teníamos que arreglar con la política, que teníamos que sentarnos con los que ya estaban, hacer un acuerdo y llegar con la izquierda que nos venía gobernando hacía 20 años de distintas formas. Y nosotros teníamos algo claro, queríamos llegar al poder para hacer una transformación de la Argentina, con ideas, con convicciones y con un plan claro. No queríamos el poder por el poder mismo. Y en nuestro país habíamos llegado con 3 problemas muy claros. El primero, en el 2020, la aprobación del aborto, una agenda que destruye de raíz los derechos humanos. A partir de que se considera que la vida humana no tiene ningún valor, hablar de derechos humanos es un eufemismo, es una mentira. Si el derecho humano no tiene valor, nada tiene valor en el mundo. Y en Argentina venían los burócratas que nadie había votado en mi país, que nadie los conoce, a decir cómo teníamos que legislar nosotros. Y la política, los políticos de ese momento votaron en función de lo que ellos pedían y no de lo que los argentinos necesitábamos. El segundo problema que teníamos, que fue muy grave, la cuarentena. El gobierno se tomó atribuciones que nunca se le dieron, que nos decía que no podíamos salir de nuestras casas, que nos decía que no podíamos educar a nuestros hijos, que nos decían que no podíamos trabajar, que nos decían que no podíamos rezar, que no podíamos ir a misa. Nos encerraron y nosotros no nos callamos y empezamos a gritar y a hacernos escuchar. Y lo tercero es la grave crisis económica de nuestro país. Nuestro país vivió de préstamos internacionales que nos sometían y nos someten y ponen en juego nuestra soberanía. Vive de una presión impositiva insoportable que cualquier emprendedor, cualquier empresario, el primer obstáculo que tiene para generar dinero es el Estado. Y el tercero es la emisión monetaria, que es la gran mentira que generan los políticos. Emiten plata, la reparten y después nos la sacan con inflación. Argentina tiene el nivel de inflación más alto del mundo. Y así nos sometían con la economía. ¿Y qué atacaban? La propiedad privada. ¿Y cuál es el problema cuando atacan la propiedad privada?
que atacan directamente el núcleo de la familia porque se generan familias dependientes, necesitadas. Y eso genera que no haya familias fuertes. Y sin familias fuertes lo que hay son gobiernos autoritarios, despóticos, que deciden ellos cómo vivir y nos dejan a nosotros decidir sobre nuestro proyecto de vida. Y nos vienen a decir cómo tenemos que educarnos, qué tenemos que pensar, qué tenemos que decir. Y nos juegan con lo políticamente correcto, cancelándonos, persiguiéndonos, diciendo que nosotros somos antiderechos cuando lo único que hacemos es defender el primer derecho. Y por eso Javier Milei tenía una idea muy clara. Nosotros teníamos que defender la vida en contra del aborto, la libertad en contra de los gobiernos autoritarios y la propiedad privada en contra de los empobrecedores que son la izquierda. Y por eso nosotros hoy llegamos con estas ideas a la presidencia de la Argentina. Y algo que para mí es muy importante que quede claro, nosotros no venimos a hacer lo que hacen los países ricos. Nosotros venimos a hacer lo que hicieron que esos países sean ricos. Esa es una gran diferencia, porque esos países ricos hoy día se están empobreciendo, hoy día están teniendo problemas graves. Nosotros en Argentina hoy día tenemos un debate muy fuerte sobre la reforma previsional y el cobro de las jubilaciones, y sé que en Europa aún es más grave que en mi país, porque se vuelve insostenible. Bueno, nosotros tenemos que entender que el modelo no es imitar lo que hacen los países ricos, sino lo que hicieron que ellos sean ricos, porque si uno se pone a merced y pierde su soberanía y no genera riqueza. Y un mensaje personal para todos los que estamos metidos en la batalla cultural, en la política actualmente. A veces yo siento que nos gustan mucho los mártires, y a mí también. Soy católico y admiro a los mártires, pero los mártires no fueron a la batalla y no murieron por su fe buscando la muerte. Ellos buscaban dar testimonio y dar verdad, y sobre todo en un combate, ningún soldado va al combate a morir, está dispuesto a morir, pero el fin es la victoria, no la muerte. Por eso nosotros tenemos que buscar ganar, no solo dar testimonio. El testimonio no alcanza, no es suficiente. Nosotros tenemos que ser lo suficientemente inteligentes para lograr la transformación que necesitan todos nuestros estados, todas las personas. No es solamente una batalla cultural, que lo que importante es dar la batalla. Lo importante es la victoria. Si vamos a pelear, vayamos a ganar, no simplemente a pelear. Porque si nosotros simplemente nos interesa el testimonio, no vamos a mirar que podemos traer a alguien que está al lado, a alguien que está cerca, y vamos a quedarnos solos, como nos pasó durante muchísimo tiempo. Por eso esos encuentros son tan importantes, para que veamos que somos muchos, que a pesar de algunas diferencias que podamos tener, tenemos un enemigo claro que es la izquierda, tenemos ideas claras, a este mundo relativista se lo combate con verdades, a esta sociedad líquida se la combate con familias fuertes, y por eso, como dice mi presidente, sobre un técnico argentino que se llama Bilardo, un técnico de fútbol, decía: ganar no es lo más importante, ganar es lo único importante. Eso es lo que nosotros necesitamos ahora. Y por último, no nos acobardemos, no nos achiquemos, no pongamos excusas y no lloremos con que hay algo que nos falta. Porque la victoria no depende de la cantidad de soldados, sino de las fuerzas que vienen del cielo. Muchas gracias. Y para cerrar con broche de oro, uno de los hombres más fuertes de la disidencia cubana en el exterior. Fuerte aplauso para Orlando Gutiérrez, coordinador de la Asamblea de la Resistencia Cubana. Quiero comenzar, viva Cuba Libre. Quiero comenzar dándole las gracias al partido Vox, a Santiago Abascal, a Germán Terz, a todos los hermanos y hermanas de Vox por el apoyo que le dan a la causa de la libertad de Cuba. Les prometo que voy a ser breve y además los cubanos hablamos muy rápido. La relación entre Cuba y España debe ser como la relación que Vox le está demostrando a Cuba.
una relación basada en el respeto mutuo, en la vocación de libertad, en atesorar y siempre recordar la tradición en común, la fe en común, el idioma en común que compartimos españoles y cubanos. Lo que no puede ser la relación entre Cuba y España es la que tiene el Partido Socialista Obrero Español, que se ha convertido en el guardaespaldas de una tiranía nefasta en la Unión Europea. Y aquí en España, y donde quiera que vayamos, denunciamos la complicidad, la participación criminal del Partido Socialista Obrero Español en la explotación y la opresión del pueblo cubano. Han escuchado a cada uno de los colegas que me precedieron hablar de la devastación de la izquierda criminal en el hemisferio occidental. ¿De dónde salió esa izquierda criminal? ¿Quién entrenó las guerrillas? ¿Para dónde fueron los dineros de los secuestros? ¿De dónde son los asesores que llegan a América Latina a desmontar la democracia y las instituciones republicanas? No voy a decir de Cuba, porque esa no es Cuba. Del Estado comunista impuesto en Cuba. Impuesto en Cuba porque ese Estado se ha mantenido por el respaldo de una élite globalista que usó a mi nación como laboratorio de experimento social. Y crearon una narrativa falsa de un socialismo triunfante para vender el socialismo en Estados Unidos y para venderlo en Europa. Y la realidad es que ese régimen se ha dedicado durante 65 años a destruir la nación cubana, a destruir su moneda, su cultura, su agricultura. Se calcula que 500.000 de cubanos de una población que no llega a los 12 millones han pasado por el presidio político en estos 65 años y miles de muertos. A pesar de eso, ese pueblo, contrario al mito socialista, al mito globalista, ha luchado, está luchando y va a seguir luchando. Gracias. No solamente que va a seguir luchando, sino que es cuando más cerca hemos estado de lograr la libertad de Cuba. Ustedes vieron como el 11 de julio de 2021 comenzó una nueva etapa en la lucha del pueblo cubano. Masivamente, protestas tras protestas han salido a las calles para pedir el fin de ese régimen. No ha cesado la rebeldía popular, el desafío masivo al régimen desde esa fecha. Por supuesto, precedido por años de lucha de una resistencia tenaz, patriótica, heroica, digno ejemplo de lo mejor del honor de la hispanidad. Por eso, quiero dejarlos con un mensaje. Quiero dejar al ESR con un mensaje de esta locución. La Unión Europea, las 27 democracias europeas no pueden seguir financiando la represión en Cuba. El régimen en Cuba se mantiene, si no lo sabían, por el dinero europeo. Y peor aún, no por el dinero de los estados, por el dinero de los contribuyentes europeos. Hay que terminar con esa ofensa, con ese crimen contra el pueblo cubano. El Club de París, el Tratado de Cooperación con ese régimen de la Unión Europea, lo que hace es financiar las prisiones políticas y los centros de tortura en Cuba, Nicaragua, Venezuela y Bolivia. Y quizás no sea pronto también en Colombia. Por eso le pido a los partidos triunfantes del ESR, le pido a los europeos que sigan lo que están clamando, lo que está pidiendo Santiago Abascal y Hermann Tertsch en el Parlamento Europeo. Ni un centavo europeo más para la tiranía comunista en Cuba. ¡Viva Cuba Libre!